Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Cayán. Este, bueno, para esta ponencia vamos a ver los debates pedagógicos de la educación secundaria en Francia, más que nada nos vamos a aproximar a algunos tópicos y discusiones que se fueron dando en los siglos XIX y XX, ¿sí? Particularmente, como dijimos, en la educación secundaria en Francia, ¿no? Em, Nosotros nos vamos a centrar eh, en un debate que va a marcar a fuego a toda la educación francesa, particularmente la educación secundaria también, eh, y, y- y- y vamos a exponer que la educación eh, se va a debatir entre dos tendencias, ¿no? Por un lado, el escolastismo aristotélico conservador, ¿sí? De corte católico, que tiene larga tradición, y por el otro, los movimientos ilustrados, que van a provenir del desarrollo intelectual que avanza hacia el proceso de institucionalización de la educación en Francia, particularmente en el siglo XVIII. Estos grupos van a tomar mucha más fuerza, ¿sí? Sosteniendo una crítica hacia esa tradición, ¿no? Eh, que después se va a tornar y se va a pronunciar mucho más en el siglo XIX eh, con el humanismo, ¿no? Esta tradición humanista que siempre va a estar en confrontación con las nuevas tendencias, ¿no? Em, como decíamos, un grupo de intelectuales va a empezar a desarrollar unas férreas críticas al sistema educativo francés, eh, y van a empezar a sostenerse hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Entre eso vamos a encontrar al enciclopedismo, ¿sí? También vamos a hablar un poco sobre las ideas de Rousseau, ¿sí? Eh, Vamos a caracterizar de manera un poco rápida también, lo que es el humanismo tradicional, junto con la creación de los liceos y su transformación. Vamos a ver algunos enfoques y métodos de enseñanza del siglo XIX que venían de larga tradición también y que se seguían manteniendo, ¿no? Para nosotros va a ser clave la idea de la centralización del Estado, de la educación secundaria, de la educación francesa y la educación secundaria también, eh, cómo las necesidades se van a ir encauzando o van a tomar cuerpo junto con la expansión económica y técnica, eh, y la masificación a través de la enseñanza democratizada de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Vamos a tratar de, de tocar estos temas, ¿sí? Como decíamos, la crítica a toda esa tradición eh, escolástica va a venir de la mano también de un grupo de intelectuales, los filosofís, o este grupo que va a empezar a criticar a todo ese sistema. Entonces se va a dar un movimiento que es de, de- de la enciclopedia o eh, un grupo de intelectuales, obviamente activistas, que van a eh, formar parte, digamos, de estos movimientos, como lo fueron Diderot y D'Alembert, ¿sí? Que sostenían que había que colocar todo lo que sean los avances y los descubrimientos del hombre en un cuerpo sistemático integrado, ¿no? Y la finalidad de la enciclopedia o del enciclopedismo era colocar el conocimiento en una estructura ordenada de relaciones apropiadas, ¿no? Eh, con esa fuerte crítica, van a tener a su mejor estandarte, como dice Bowen, lo expreso como el orgullo
de la filosofía, que va a ser obviamente Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Que se va a cristalizar obviamente sus ideas, eh, eh, y que en realidad va a ser, sus escritos van a ser una respuesta hacia todos esos cambios políticos y sociales que se venían dando. eh, Rousseau insistió en esto de la importancia la importancia del sistema educativo, para promover los cambios sociales, ¿sí? Generar un bienestar común y la formación de un carácter nacional, ¿sí? Y obviamente la preocupación por la institucionalización de un gobierno popular, ¿no? Eh, si fuese tomado como una crítica, desde hoy diríamos que uno podría pensar que fue como un horizonte, eh, en cuanto a la crítica y de iniciar una discusión sobre el status quo o de lo que veía en esa época también, ¿no? Pero aquí se va a dar una de nuestras ideas que decíamos al principio, era de que el sistema educativo francés comienza eh, a, a- a- a revisar esas críticas y empezar a tomar las demandas que partían de Francia, ¿no? Eh, bueno, hay que tener en cuenta que va a haber dos tendencias este, eh, en la educación francesa. Decíamos, uno que va a liderar o que va a dominar toda la escena en el siglo XIX, que va a ser el humanismo clásico, y con ellos, y con este humanismo clásico van a venir también los liceos, ¿no? Que se crearon en 1802, que comenzaron con un enfoque enciclopedista, pero la tendencia humanista va a, a seguir su curso, ¿sí? Hasta 100 años después con las reformas, ¿no? Esto va a sostener, el humanismo clásico lo va a sostener en los liceos, ¿sí? El humanismo clásico básicamente se refiere al enfoque educativo que se basa en el estudio de las obras literarias, filosóficas y artísticas de la antigüedad grecorromana, ¿no? Ese salvoconducto van a ser los liceos, el salvoconducto que va a llegar todo el siglo XIX, que va a llegar hasta el siglo XX, van a ser los liceos, ¿no? Entonces, por eso los liceos van a desempeñar un papel clave en la transmisión del humanismo clásico, sirviendo como instituciones fundamentales de la educación secundaria, ¿no? Em, Acá vamos a hacer vamos a tocar un punto que aquí que lo tomamos acá Philippe Savoyer, sobre todo del texto que es la construcción de la enseñanza secundaria. Eh, Va a nombrar que junto con el humanismo clásico también van a venir unos enfoques este, o unas formas de enseñanza que van a venir también de siglos anteriores, eh, y de formas anteriores al siglo XIX. Uno va a ser la enseñanza, la enseñanza mutua, que se conoce como el mutualismo, eh, en donde los estudiantes más avanzados le enseñan a los menos avanzados. eh, y bueno, también empieza a discutirse sobre la educación simultánea, ¿sí? Eh, en el que un maestro, un docente le enseña a varios grupos de estudiantes al mismo tiempo, ¿no? También va a aparecer y va a entrar, se va a colar esta discusión también de la enseñanza individualizada, sobre todo en las escuelas, o que tiene que ver más particular, digamos, que va a intentar adaptarse a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Si hay algo que va a seguir normalmente su curso, va a ser la disciplina, ¿no? La disciplina y la autoridad, obviamente en el aula, eh, en donde se van a seguir utilizando diferentes métodos, obviamente para mantener el orden y la atención de los estudiantes, que como sabemos va a seguir siendo el castigo y sobre todo la recompensa, ¿no? Acá una imagen un poco o sea, ilustrativa para ver esto
la enseñanza mutua o particularmente de la enseñanza simultánea, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Como decíamos, el Estado va a empezar anteriormente decíamos que el Estado va a empezar a tomar preponderancia en el siglo XIX, va a empezar a participar, ¿sí? Pero los cambios de finales del siglo XIX, sobre todo a partir de 1880, cuando se empezó a juxtaponer al humanismo clásico nuevos contenidos eh, que van a ser de carácter enciclopédico, y a partir de acá empezando a revisar y a dar cuenta de una nueva tradición, ¿no? Eh, que van a ser la compartimentación, ¿sí? Es decir, compartimentación de disciplinas adaptándose a las nuevas necesidades profesionales. Acá hay que hacer un punto aparte, empezar a ver que las disciplinas van a empezar a precisar de profesionales especializados en esa disciplina. Un ejemplo claro que lo propone, que lo hace Antoine Prost cuando analiza lo que es la historia en la secundaria, ¿no? Que no los daban docentes especializados en historia, o sea, en la enseñanza de la historia, sino que lo daban, por ejemplo, docentes de letras, pero utilizaban manuales, un tono más ordenado, enciclopédico, sistemático, ¿no? Pero esto va a empezar a cambiar a principios del siglo XX, se empiezan a reestructurar los liceos. eh, eh, en Francia va a ser obviamente un cambio significativo que va a crear el liceo moderno, ¿sí? Y que se va a caracterizar por justamente una mayor especialización en la enseñanza y una mayor movilidad de profesores, ¿sí? El liceo moderno se va a alejar del humanismo, algo que anticipábamos anteriormente, va a cortar con esta tradición humanística, ¿sí? Y obviamente eh, eh, se lo distingue porque corta con esta tradición de siglos atrás, ¿no? Un aspecto importante que decíamos era la centralización la fuerte centralización del Estado de la educación, ¿sí? El Estado va a empezar a asumir un papel preponderante y como proveedor de la educación, ¿sí? Que va a empezar a manifestarse en el siglo XIX y que se va a profundizar en el siglo XX, ¿sí? Sobre todo en la planificación de la educación, que va a ser cada vez más fuerte, se va a empezar a preocupar más el gobierno por generar una educación que sirva a las demandas del país. Acá se va a dar una paradoja de la centralización. ¿Por qué? Porque si hay una educación compartimentada, segmentada, esta centralización no serviría a priori, pero lo que Savoye dice de que esta centralización es más que nada administrativa, pero que no permite la innovación, no permite que haya un funcionamiento único, ¿no? Y obviamente no va a arriesgar, ese sistema no va a arriesgar a las críticas exteriores, ¿no? Que, eh, que veremos más adelante, va a empezar a abrirse hacia esas críticas, ¿no? Bueno, el Estado, en consonancia con los capitales, obviamente va a empezar durante el siglo XX, principio del siglo XX, sobre todo en la segunda revolución industrial, va a empezar a eh, encajar en un sistema industrial donde va a empezar, se va a favorecer a la expansión de la educación técnica, obviamente por la necesidad de tener un personal cualificado para los puestos en la burocracia estatal y obviamente debido al avance de las empresas a nivel mundial, también sostener esta educación técnica, ¿no? Obviamente una preocupación para la formación y una preocupación del Estado junto con esos capitales para sostener una educación
obviamente inclinada hacia ese sentido, ¿no? Pero también va a nacer la preocupación de el desarrollo integral de los estudiantes, ¿sí? Porque si ahora va a ser especializada, enfocada en la técnica, se está dejando de lado esa formación integral, ¿no? De la cual tenía una larga tradición humanista Francia, ¿no? Entonces, entre 1945 y 1970, se va a ampliar la educación en cuanto a cantidad de personas, pero sobre todo también en cuanto a la inclusión de estudiantes, la inclusión de las clases, so- no clases, sino empezar a una enseñanza democratizada, una enseñanza de masas, en donde va a tener que empezar a ver este sistema, va a empezar a ver y a revisar sus estructuras, sus programas y diversificar sus métodos, ¿no? Eh, entonces, van a empezar a ver orientaciones para los grupos de estudiantes, ¿sí? Estas orientaciones van a consistir en repartir a los jóvenes en función, obviamente, de las necesidades económicas de la nación, y obviamente tener en cuenta también las necesidades eh, las necesidades que tengan los grupos sociales, ¿no? Bien, a modo de cierre, ¿sí? De estos debates o más que nada discusiones o tendencias pedagógicas, eh, como dijimos, en Francia tiene una larga tradición, obviamente, humanística, pero siempre intentó adaptarse a las necesidades obviamente cambiantes. En la última parte del siglo XX, las últimas décadas, los debates van a estar en torno hacia la educación tecnológica, qué posición va a sostener este Estado con respecto a la educación tecnológica, sin, sin entrar en detrimento la formación integral, ¿sí? Eh, y hay algo muy importante que hay que sumarle, que es el avance demográfico a partir de las migraciones, en donde va a poner en jaque la contribución cultural, obviamente, de la nación, pero que va a tener que empezar a pensarse como un sistema educativo diversificado, heterogéneo, ¿sí? Pero sobre todo de una gran inclusión hacia estos nuevos sectores, estos nuevos grupos sociales que se van incorporando hacia finales del siglo XX también, ¿no? Así que bueno, eso es todo y estamos para las preguntas. Disculpe que me haya pasado unos minutitos. Dejo por ahí acá algunas referencias bibliográficas y abierto las preguntas. Muchas gracias.